No molestar. Hostia, Mala idea, ¿eh? mala idea. Bad idea. Malísima, además. Y ahora peor, porque lo he dejado Claro. ahí, se me va a olvidar, Le vas a pegar un patón. le voy a dar un patadón, va a rodar hasta allá, se me va a mojar todo. Puede venir el Misi a ver también. ¿Cómo? El Misi puede venir a ver. El Misi puede venir a beber también. ¿Un jueguito? ¿Cómo? ¿Un jueguito? Ah, pero que ya está. Yo sí, a mí no me la da, ¿eh? A mí no me la da, no. ¿Tú qué te crees que yo soy el Hobbies? No. Esto empieza en el momento que yo doy la Claro, palma. a mí no me engaña. A mí no me engaña, dice. Bueno, un jueguito sí, pero Don Luque. Primero una presentación. Claro, es decir, has venido a mi casa, Ey, he venido a tu casa. te has ofrecido a hacer una grabación, un podcast. Un podcast. En realidad no sé si esto es podcast, pero hablar sobre la mezcla perfecta o la mezcla faro En mesa. en mesa. Buen matiz. Buen matiz. La Faro en general, en mesa en particular. Eso es. Porque es verdad que la mezcla faro es una técnica extendida que más o menos es común entre todos los magos, pero sí que es cierto que la mezcla perfecta en mesa es un unicornio. Es un unicornio. Es un unicornio. Y tú eres un cazador de unicornios Se intentó. y se logró. Se logró. Y se logró. Sí. Estuviste, entonces, Te puedo pasar vídeos que salen en 3 segundos. Porque hombre, ahora- yo me esperaba. Ahora hacerlo no va a salir, ahora no va a salir en 3 eso. segundos. Bueno, porque no pasa nada. no voy a decirlo aquí, pero tú Bueno. sabes que yo la cartomagia ¿Y qué? la he dejado. Vamos a obviar esto. Entonces estaba oxidada la mezcla, pero Vale. bueno, se ha intentado rescatar como se ha podido. Vale. Pero hay vídeos en 3 segundos que sí que te puedo pasar. Cuando estaba en tu momento más álgido, Claro, ¿no? claro. Bueno, entonces, para que te conozcan, ¿quién eres tú? Yo soy Lukeps. Luque. Yo soy Luke. En cierto momento me jodí la vida con la Faro en mesa. Ajá. Y fueron, yo creo que han sido, desde el momento en que empecé, yo creo que han pasado ya 5 años. Ujú, Los 3 primeros fueron duros, ujú. pero después siempre hemos agradecido. Después la gente te dice, mira, este es el de la, Este tío es este es el de la Faro en mesa. ¿Y cómo te dio por hacer la faro en mesa? Bueno, no vamos a hacer juego, ¿no? Estupendísimo. Vamos a hacer el juego, pero vamos a poner un poco de... Claro. El juego que estaba lo primero fue... No, el juego lo vamos a hacer, pero es que antes Claro, del juego claro. tiene que haber un contexto, Claro, ¿no? me parece bien. O no, tú quieres Sí, sí, hacer el no, juego... no. No, tú quieres hacer el juego y ahora hacer el contexto. No. Ah, no. Para adelante. Primero, a mí la técnica Faro me gustaba porque me permitía hacer, cuando yo empecé con la mezcla Faro, a mí lo que me hacía ilusión era hacer el abanico así todo grande. Eso es lo que me gustaba a mí de la técnica Faro. Ajá. Y yo dije, guapo. Y ya después me enteré que tenía particularidades que te permitía ordenar la baraja y demás. Pero lo primero fue plenamente florituresco. O sea, es decir, está guapo. Y ya está. Y es una técnica que practicaba mucho, yo creo que por... Tú sabes qué me ha pasado, ¿no? Que no le he dado al rec. Sí, está así sacado. No, pero esto no. Ah, Esto no se está eso grabando. está estupendo. No se está grabando nada. O sea, se está grabando, pero para nada. Creo que me merezco un like o un comentario por el nivel de tontuna que tengo en este vídeo por haberme olvidado de conectar el micrófono y luego realmente que sí lo haya grabado. En fin, todo esto nos sirve para seguir aprendiendo y tu apoyo también. Así que considera suscribirte al canal, darle a like o comentarme para batir el algoritmo de YouTube y que este tipo de contenido le llegue a muchísima más gente. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué? Un juego, ¿no? Un juego. Vamos a seguir la escaleta, ¿no? A ver, un juego, Hombre, Luque. antes sabrán que tendrán que saber quién soy. Ah, no te jode, ahora sí, ¿no? Si no te has enterado todavía, llevo 1 año y pico, casi 2, haciendo una newsletter semanal en el cual mando contenido de manera gratuita cada semana a las 8 de la tarde. El contenido normalmente no revelado en el canal y que no es tan apropiado como para meterlo de forma tan didáctica en esa progresión didáctica que tengo en la web de cursosdecartomagia.com. Así que bueno, es un contenido desmenuzadito. Ahora actualmente estamos haciendo el curso de verano del año 2023 y si te apetece solo tienes que entrar en www.eduardokofman.com, dejar tu email y de manera gratuita todas las semanas te llega un correo de mi parte. Chao. Adiós. Yo hago lo que te diga. No, haz lo que tú quieras.
Lo que tú me digas. No, lo que tú quieras. Lo que tú me digas. Bueno, pues yo te digo lo que tú quieras hacer. Pues vamos allá, ¿no? Hacer el juego primero, ¿no? ¿Un jueguecito? Un jueguecito, un jueguecito. Un jueguito muy bonito. Un jueguito. Ahí está, mira. Te pido, Edu, dale ahí a la mezcla. Termino de mezclar, ¿no? Sí. Ahí está, tío. Sí, porque lo difícil ya lo he hecho yo. Ahí está. Mira, vas a elegir una carta. Esto va de cómo se adivinan las cartas. Vale. Hay una manera que es muy fácil, que es Ajá. por estimación. Elige una, la que tú quieras, dale. ¿Ya está? Sí, dale, dale. ¿La, dale. la miro? Sí, sí, claro. Si Y la quieres, muest- si quieres aquí, claro, enseñarla. mostramos aquí, perfecto. Dido, fantástico. Y de nuevo, si quieres, déjame por aquí. Tú me vas diciendo para, Para. yo me paro. ¿Ahí está bien? Sí. ¿Seguro? Yo no estoy tan seguro. Bueno, Se intentará. Ahí. Claro, yo tengo una idea de dónde está por estimación. Ajá. Son mucho tiempo practicando. Entonces yo por estimación más o menos digo, la mitad apro más o menos. No estoy muy seguro. ujú. Igual te hace falta un péndulo. Igual. Sí, sí. Puede que sea esta. Un péndulo. No voy a jugar. ¿Qué carta era? Rey de tréboles. Eh, Ole, qué bonita es la poesía de la magia, ¿eh? pero claro, yo he tocado. Ujú. No va a salir. ¿Eh? No va a salir el juego. ¿No va a salir el juego? Pero bueno, vamos a intentar. Bueno, Claro, pero si yo toco, no tiene tanta gracia. Entonces la idea es que la hagamos, que yo lo haga sin tocar. vale. Entonces, piensa en una persona que para ti sea importante Vale. y deletrea su nombre. Por Vale. ejemplo, yo, Paula. P-A-U-L-A. Vale. Y la última carta Ujú, la miras ujú. y la dejas aquí. Vale. Y todo encima. Vale. O si quieres guardarte, te la guardas. Vale. Lo que tú quieras. Venga. Ok. Está repartiendo además flojito el tío. Sí, claro. Para que no escuche las cartas Claro. caer. es La increíble. última que coincide con la letra o no? Sí, Que coincide con la letra, ¿no? sí. Con la última letra, vale. ¿Sí? Sí, la pongo encima y Sí, completo. corta, sí, completa. Y Si corto y quieres completo. mezclar, mezclas. si Corto y lo que tú completo y mezclo también. quieras. Si quieres, sí. Ajá. Y corto. Si quieres. Ok, dame la mano. Intenta conocerte. ¿Qué pasa? ¿Has enseñado la carta? Sí. Sí, vale. ¿Era una carta roja? Sí. De corazones. Sí. Porque, claro, es una persona importante para ti. Sí. Tanto amor. ¿Puedes decirme el nombre de la persona? Victoria. Victoria. ¿Era una carta par? No. Medianita. Medianita. 5 de corazones. 7 de corazones. Ahí está. Ahí está. El 7. Ahí, ahí. Bonito. Dido, Bueno, fantástico. bien, ¿no? Bueno, se podía haber sido mejor, Bien. pero bueno, Bueno, está bien. la poesía de la Está magia bien. siempre es bonita. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ahora la presentación. ¿Ahora quién eres? Ahora, yo soy Luque, soy un mago de Utrera, de Sevilla, Ajá. afincado en Utrera. No me queda otro. Pero de Sevilla, porque he estado aquí siempre con la 6 y demás. Y un día me dio por llevar la faro, que es una técnica que siempre practiqué mucho, la faro normal, en mano, llevarla al terreno complicado. Yo había visto a Faustino, claro, ¿cómo se dice? La herencia de Faustino, no, la influencia de Faustino. Es muy tocha porque Faustino es de aquí de Sevilla, entonces si ya de por sí no te has criado con los DVDs de Faustino, que yo recuerdo haberlo visto súper ilegal, pero claro, ya cuando llegué yo aquí a Sevilla y conocí a Faustino, la influencia es todavía más tocha. Y yo pensaba que Faustino hacía la mezcla perfecta en mesa, pero no era así, él hacía la mezcla faro en mesa. Faro en mesa. Claro, entonces yo intenté del tirón, yo me fui a por la mezcla perfecta. Que para quien no sepa qué es la diferencia es que en la mezcla faro se siguen los principios de presión, del juego de presiones de la mezcla faro, y es relativamente simple. Yo no sé si habrá salido perfecta. Parece que sí.
Esto es increíble. Bueno, La macho, primera, el tactito, el tacto. Y que no es tan difícil a la hora de la práctica. Y la mezcla perfecta. ¿Cómo se ha podido comprobar? Y la mezcla perfecta, que sí que es más jodida. Que aquí ya nos ha dicho lo de los vídeos que te voy a pasar, ¿no? No, aquí nos ha dicho, en esta entrega no. Que te pasaré vídeos donde las hago en 3 segundos clavados. Que es cuando en tu momento más claro, álgido, ¿no? Porque yo desde un tiempo atrás ya no practico tanto con las cartas. Porque deja la cartomagia. He estado intentando retomarlo estos días, pero no es el ritmo habitual. Entonces sí que, aunque sea una técnica más complicada, yo creo que después el mago que se pone a practicar todos los días lo agradece. Es una técnica muy, cuando sale, como cuando ya tienes el ritmo, la constancia de poder hacer varias faros seguidas. Yo he hecho 8 faros seguidas con la mezcla faro, con la mezcla perfecta. La puedo contar con las veces con los dedos de una mano. Es muy difícil, pero siempre se puede ir arreglando y demás. Pero sí, la diferencia es que en la mezcla faro en mesa se sigue el juego de presiones de la faro normal, y en la mezcla perfecta es a puro tacto, dejando caer una de cada lado. Esa es la diferencia más o menos entre las dos. ¿Y a ti por qué te dio entonces? Por la... Pues por eso, después yo pensando que Faustino lo hacía de una en una, después descubrí que no, que Faustino lo hacía por presiones. Sí. Y claro, llega la influencia tocha, la influencia gorda de Gabriel Moreno, claro. Si podéis ver el vídeo que hay, yo creo que está por ahí perdido, pero hay un vídeo de Gabriel haciendo la mezcla faro. Él utiliza un agarre un tanto diferente que le permite jugar mejor con las presiones de la mezcla, pero a mí no me gusta porque no es natural. O sea, tienes que tener los dos dedos como así. Encima, ¿no? Sí, permite, yo creo que es más fácil realizarla de esta manera que como si fuese una mezcla normal, pero a mí no me gustaba porque no era natural. De hecho, yo no sé si Miguel Gómez la hace así, yo creo que Miguel Gómez la hace normal también. Pero claro, ves eso y dices, hostia, yo quiero hacer esto. Entonces, bueno, poquito a poco, con mucha calma. ¿Y hasta dónde hay un poco ese mito? Porque dices, o sea, es mucho esfuerzo Sí, para lo poco sí, que luego rinde. Sí. Entonces, y además hay como un halo, ¿no? O por lo menos yo lo veo así, hay como un halo alrededor de la mezcla en mesa perfecta, que es como una cosa casi, yo influencia de Gabriel y de Sí. lo que él ha hablado del tiro con arco y Sí. de todo eso, como que es casi hasta un proceso de meditación Claro. o de introspección de uno mismo. Entonces, Claro. ¿hasta dónde está ese mito en el cual uno se pone a hacer eso y realmente pues siente esa conexión con las cartas o siente... Claro, quizás si no lees el tiro con arco, el arte del tiro con arco, perdón, no te llegue tanto. Pero una vez lees el libro, dices tú, hostia. Tienes que tener también una sensibilidad para Sí, eso. yo creo que sí. Quizás la puedes descubrir solo únicamente practicando. Pero claro, cuando yo llevaba ya 3 horas ensayando y no tienes que pensar, la mezcla sale sola perfecta. En plan, de hecho que estás viendo, yo me ponía a ver cualquier cosa en el ordenador y hacía... Y cuando no me daba cuenta, mezcla perfecta. Y es como, Claro. ahí, eso es. Entonces, después la mezcla perfecta me dejó de importar un poco, porque por el hecho de no apuntar a la mezcla perfecta, sino apuntar a mí, y claro, ya empiezas a reflexionar sobre la mezcla y es muy bonito. Pero no deja de ser un periodo de práctica pura enfocado en una cosa, que te hace perderte otras muchas cosas. Yo después he querido dejar como de lado la mezcla faro, porque está bien que te digan, wow, hacer la mezcla faro es increíble, o sea, hacer la mezcla perfecta es increíble, pero tú también quieres otras cosas. Es decir, quieres lo mismo salir de ese lado del prestímano, yéndonos a términos que controlamos más o menos, e irte al lado de ser un poco más mago. Está bien ser el prestímano que está ahí, pum, 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 pero también hay que disfrutar del hacer la magia. Luego, aparte Entonces, la exigencia o sea, te exige mucho tener la faro perfecta en los dedos, Claro. ¿no? O sea, tienes que estar es un ensayo constante diario. Claro, o sea, yo recuerdo cuando yo llevaba ya 6 meses, que los primeros 6 meses no fueron como muy estrictos, pero yo los primeros 6 meses ya me puse en 7 segundos, entre 7 y 6 segundos, que es lo más fácil de bajar. Después está la barrera de los 5 segundos, que ya puede tardar 1 año, 2 años.
hasta llegar a los 3, que yo creo que es el tiempo perfecto, entre 2 y 3, 4, 5. Yo creo que en 5 segundos se siente bien. Quizás un pelín lento, pero no creo que alguien diga, wow, está haciendo una mezcla. No, Sí, no igual creo, mientras que hablas, claro, ¿no? Y lo que sea, te lo puede aguantar, claro, ¿no? no creo que haya problema en ese aspecto. Pero lo suyo son 3 segundos. Y cuando lo haces en 3 segundos queda estupendo. Claro, yo para eso lo que hacía... Bueno, si quieres lo dejo un poco más para más tarde cuando estemos hablando de los consejos. Tú sigues el guión como tú quieras, Luke. Vale. 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 Yo lo que hacía era... Practicaba todos los días 2 horas. Y después hacía al quinto faro, una serie que era 5 faros seguidas perfectas. Si yo hacía 5 faros y fallaba en la cuarta, volvía a la 1. ¿No? Eso habla mucho Jaque. Su forma de ensayo es así, la técnica. Claro. Pero lo hace en ciclos de 10. Claro, pero es que tú como hagas 10 faros ahí te la estás jugando ya mucho a no dormir. Y yo dormía ya poco. Pero... El compromiso el mío era alto, pero siempre puede ser mayor. No, hombre, claro. ¿Y por qué esa forma de...? A ver, me llama la atención esa forma de ensayo. Yo creo que porque era la manera que yo descubrí, digo, voy a forzar más. De autoexigirte. Claro, ok, he ensayado mucho, pero claro, como normalmente estaba ensayando, pero estaba haciendo otra cosa, pues tampoco era muy consciente de hasta qué punto todas salían perfectas. Yo más o menos noto cuando una mezcla sale perfecta, porque los dedos se te acostumbran, cuando cuadras, cuando has mezclado y vienes aquí. Yo hago esto, por ejemplo, ¿no? Noto dónde están los fallos. Entonces, más o menos notaba dónde estaban los fallos puestos, pero no tenía que mirar siempre, sino más o menos notaba un fallo al principio, un fallo al final, un fallo al medio. Pero claro, al final quería una serie de faros que salieran perfectas y que yo tuviese la certeza de que han ido bien para poder acostarme tranquilo, para decir, lo he hecho un día más, mañana será otro. ¿Y el proceso de ensayo, una vez que tú empiezas a ensayar esto por primera vez, ¿qué vas? ¿Despacito de una a una? Sí. Clic, 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 claro. clic, clic, clic. Yo creo que las primeras faros estaban en 15 segundos. O sea, como muy consciente. Sí. De manera muy consciente, clic, clic, clic. Y a medida que ese ritmo lo vas mejorando, vas quitándole atención al proceso Claro. de la mezcla y ya se lo pones a ver la tele o ver lo que sea para también amenizar el ensayo. Sí, porque si no es durísimo. ¿Y cuánto tiempo estimas que fue el proceso de hacer la técnica de manera consciente a poder estar en 6 meses. 6 meses? 6 meses. Que esos son hasta los 6-7 segundos. Sí, más o menos. Y ya después vas acelerando sin darte cuenta. O sea, ya después, una vez tienes la técnica, ya vas acelerando sin darte cuenta. Sí que es cierto que la barrera de los 3 segundos es dura, porque es como, ay, me queda poquito. Y claro, también la barrera de los 3 segundos tiene el problema de que no siempre puede salirte. No ya porque te falle a ti la mezcla, sino porque la propia rapidez va a pasar que 2 cartas puedan solaparse y caer juntas. Entonces, tienes que controlar aparte, no solo la rapidez, sino la precisión. Exacto, que no te vaya a caer 2 cartas juntas. Y eso ya es más jodido. Claro. Eso cuando ya empiezas a fallar y sabes que tú has soltado la carta en el momento preciso, es como... Claro, y no hay rectificación posible. Sí, claro, siempre se puede rectificar, pero conlleva, o sea, si yo estoy mezclando y ahora yo me doy cuenta que he echado 2 aquí y tengo que volver a por una y ya de nuevo volver al ritmo, me cuesta entrar en el ritmo. De hecho, yo creo que la primera mezcla que he hecho he venido a recuperar una carta. Lo puedes hacer, no pasa nada. O sea, tú ten en cuenta que cuando se hacen, no sé, cosas de tabures y tal, las mezclas no son rápidas, sino hay mucho... Sí. Y ahí no pasa nada. O sea, que si no pasa nada ahí, no pasa nada porque tú pierdas una carta y vengas a recuperarla. O sea, hay que tener en cuenta lo que se está haciendo. Se está haciendo una mezcla perfecta en mesa. No es fácil. No es fácil. O sea, perdónate un error. O sea, no pasa nada. Por eso yo al principio, aunque le diera mucha importancia al tema de la faro perfecta, yo odiaba hablar de la faro parcial. De hecho, yo la denominé pseudofaro.
porque no contaba que el mecanismo del faro funcionara igual, es decir, que permitiese ir ordenando una baraja, que para mí ese es el acierto del faro, que permitiese una ordenación, sino únicamente se jugaba con la probabilidad, con el uso matemático de la técnica para hacer faros parciales. Y a mí me parecía una solución a media para los magos que todavía están como medio aprendiendo. Pero una vez aprendido a hacer la faro parcial debería dejar de existir. Hasta que me encontré con que fallaba más de la cuenta. Con la faro parcial. Claro. No, con la faro normal, muchas veces haces la faro normal y puedes tener, por ejemplo, aquí dejo 2, ¿no? Y puedes tener un error y que eso te jode una preparación. Entonces ahí empecé a decir, bueno, teniendo en cuenta que los fallos son bastante altos, dije, quizás la faro parcial no esté tan mal. Vale, ya entiendo lo que quieres decir. O sea, porque estamos hablando siempre en mesa. Yo hablo en mesa, claro. En mesa y la perfecta, digamos, claro. ¿no? Vale, claro. O sea, que al principio no entendías por qué debería existir la faro parcial, porque debería ser como siempre hacerla perfecta. Exacto. Siempre hablando en manos. Sí, siempre hablando en manos y tiqui una a una. Sin embargo, a medida que veías que el porcentaje de fallo era alto y hay a veces que solo necesitas, por ejemplo, digamos que intercalar 8 cartas, pues al final que el resto vayan como quieran. Mira, por ejemplo, tanto en el efecto del principio como ahora, no sé si se verá bien, pero bueno, más o menos. Pondré un pequeño zoom. No importa porque se puede levantar así. Esto es lo que yo denominé un doble fallo. Es decir, este doble fallo nos viene bien porque podemos aprovechar y decir, fíjate que la mezcla de esta carta podía haber quedado aquí. Y ya está, y solucionamos este fallo. Entonces esos fallos realmente yo casi ni los contaría como fallos porque se pueden solucionar. Sin embargo aquí hay un problemón, que es que estas 2 cartas quedan aquí metidas y no hay posibilidad de arreglo ninguna. No, puedes arreglar... ordenar, o sea, tienes que separar una, te exige hacerlo en todas las... retrasar una posición en todas las cartas. Exacto. ¿No? Entonces aquí fue cuando me di cuenta de decir, bueno, quizás no hace falta ser tan elitista, vamos a renajarnos un poco. Yo tampoco jugaba siempre. ¿Esa cámara se ha apagado? Sí. No pasa nada. No, ya que lo has dicho, le cambio la batería. Antes de continuar, si cuando escuchas la palabra faro, lo único que te viene a la cabeza es que tienes cita con el mecánico para ir a recoger el coche, necesitas apuntarte a cursosdecartomagia.com porque ahí te explico lo que es la faro tradicional, en qué consiste, qué es la faro in, qué es la faro out y cómo poder hacerlo de la mejor manera en manos. Dicho esto, te dejo continuar. Estábamos hablando de los fallos, ¿no? Sí. Que el doble... Claro, el fallo doble... Es más fácil de arreglar que el fallo simple. Intentar simplificarlo ahí. Sí, pero me faltan un poquito más de cartas. O sea, podemos decir que el fallo doble sería... esto. No sé si sé más o menos... Sería que dos cartas y 2 cartas... Claro, que haya 2 cartas juntas aquí y 2 cartas juntas. De manera que, si esta la movemos aquí, ya no hay ningún fallo. Claro, que con un solo movimiento ya lo arreglas. Claro. Sin embargo, el fallo simple no se puede arreglar. Se podría arreglar, pero tienes que hacer tremendas movidas. Sería algo tal que así. Es decir, que haya 2 cartas juntas en un hueco. Entonces esto no se puede arreglar. Claro. Eso es lo peor que puede pasar. Porque te exige que si tú quieres cambiar esta aquí, ahora esta tengas que cambiarla aquí, exacto, esta la tengas que cambiar aquí, lo cual tienes que cambiar todo. Casi todo. Entonces se puede hacer por mezcla en mano. Yo no lo recomiendo. No compensa, porque si después de todo el esfuerzo de tener que ensayar una mezcla faro, tienes que... encima, cuando falla, tienes que trabajar más. Claro. No tiene tanto sentido entonces utilizar la mezcla faro. O sea, la mezcla perfecta, me refiero. La mezcla perfecta. Entonces ahí fue donde me di cuenta de, bueno, hay fallos y hay que convivir con ellos. Porque si la mezcla faro puede salir, si te aseguras, y lo mismo, prefieres bajar un poco el ritmo y te aseguras que sale bien, sale seguro, o sea, va a salir en 5 segundos, vas a tener la seguridad de que sale, incluso en 6 y no va a pasar nada. Pero claro, ya pierde esa gracia de la velocidad, de que se aparezca una mezcla realmente verídica.
Entonces yo ahí me reconcilié con el fallo. Dije, bueno, es normal fallar, no pasa nada. Y lo que empecé fue a jugar con medias ordenaciones. En lugar de llevar una ordenación perfecta, o sea, completa de la baraja, sino llevar únicamente pues 15 cartas preparadas, media baraja preparada. O sea, jugar con la faro parcial, ¿no? Claro. O la mezcla faro perfecta parcial. Claro, por eso le denominé pseudo faro. Porque yo realmente sí que no utilizaba el principio matemático, más o menos, sino que era únicamente para ordenar. Todo mi afán es utilizar la faro para ordenar. Y si quieres podemos meter aquí lo que dice Tamariz. Sí, claro. Leo, que dice Tamariz en el Sonata. Textualmente. Exacto. Es una foto del libro. El 90% de los efectos no merecen, a mi entender, ni el aprendizaje de la mezcla, ni el tiempo de leerlos, ni aún menos el martirizar a los espectadores con tanta banalidad. Y dice después, el 10% restante merecen, exigen, imploran, obligan e incocoran que la aprendamos. Y el tercer punto, el rey, refiriéndose al rey de los juegos que se pueden hacer con la mezcla faro, sigue siendo el rito de iniciación de Luis García y Víctor. Que para quien no conozca, el rito de iniciación consiste en empezar con una baraja mezcla, o sea, con una baraja ordenada de fábrica, en el cual todos los palos y los valores están ordenados de as al rey de un palo, as al rey de otro palo, as al rey de otro palo, o rey al as, y tú eso abiertamente se lo muestras al público y ahora comienzas a hacer una serie de mezclas perfectas, que además puedes mostrar que estás mezclando, y al final de un ciclo de 8, la baraja vuelve a estar ordenada en orden, ¿no? Que, y esto ya es mi juicio personal, a mí particularmente ese juego nunca me ha llamado la atención y entiendo que en lo que se puede basar el engaño y lo cual puede llegar a sorprender al espectador es que es contraintuitivo el proceso de la mezcla con el proceso de la ordenación. Exacto. Y que incluso gente, o sea, bueno, no lo sé, igual me estoy aventurando mucho a presuponer, pero gente incluso que pueda ser analítica en cuanto al tema de las matemáticas y de este tipo de principios, le puede llegar a desconcertar que haciendo 8 veces una mezcla perfecta llegas a una misma ordenación. Sí. Entonces, a mí particularmente no me llama la atención porque para mí se salta, a pesar de que eso puede ser muy engañoso, para mí se salta algunos de los principios básicos que puede tener cualquier juego de magia, como por ejemplo reforzar una situación inicial. Es decir, vale que tú estás mezclando y que estás mostrando una imagen de mezcla, pero hombre, no sé, enséñame un poquito que hay al menos un 2 de corazones, pintas, unas de picas. Sí, yo creo que ahí Miguel Gómez acerca un poco más a la idea, metiendo juegos entre medios y demás, y la idea de, antes se me ha olvidado otro el nombre, el del FISA, Miguel Ángel Muñoz, también la idea me parece bastante mejor que hacer 8 mezclas seguidas, porque es duro, porque 8 mezclas son muy difíciles, las manos tienen que estar en unas condiciones perfectas, la baraja tiene que estar en unas condiciones buenas, y es muy difícil hacer 8 faros seguidas, 8 mezclas perfectas seguidas, es muy difícil. Y además está pensado ese juego para hacer un momento en el que estás con tensión, porque estás ante público, puede haber focos, puedes estar sudado, puede hacer calor, en fin. Y Miguel Muñoz lo que hace es, hace las últimas... Creo que hace las últimas 2. Hace las últimas 2, yo es que no lo he visto. O yo sea, bueno, recuerdo... He visto hace mucho tiempo. Recuerdo que hace las últimas 2. Pero como tampoco he estado nunca interesado en ese juego... Y la hace muy bonita porque adorna el efecto de las faros... Con el sonido, ¿no? Con el sonido del tac, 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 tac. Sí, eso sí. Entonces, él hace la faro más lento que yo, por ejemplo, pero no pasa nada, porque le está dando toda una propia vida al hecho de la faro, que dice el tic-tac del reloj, creo, sí, el goteo del agua. Del reloj, la lluvia, subir los peldaños... Claro, lo mismo hace más de 2 faros, ¿eh? Yo recuerdo 2, pero hace tiempo que no lo veo. Pero me parece una muy buena manera de hacerlo, más actual, desde luego, o sea, que no hacer 8 faros porque es muy difícil. Pero incluso, porque tú tienes el recuerdo de que él hacía una serie de juegos, hacía un cambio de baraja, y luego hacías 2, o suponte que hace 3 faros, no que sean, recuerdo bueno, el número, menos de 8. Menos de 8, sí. Claro, también esa estructura también te permitiría previamente al cambio de baraja, enseñar. Poder mostrar que la baraja está desordenada y que no tiene ninguna ordenación cíclica. Claro. Se aleja un poco de la pureza del rito de iniciación, pero a mí no me gusta tanto verlo así,
porque creo que está feo. Me gusta más verlo como una forma más moderna de tomar el rito de iniciación, porque entonces, bueno, él creo que sí que la hace con una 505, pero yo creo que el rito de iniciación no tiene por qué hacerse con una 505, no tiene que... Me parece que son ideas románticas puras de... Tiene que ser así porque lo digo yo y esta es la mejor baraja posible. No, hazlo con cualquier baraja. De hecho, una de las cosas buenas de la mezcla perfecta es que es más fácil de replicar, de hacer con cualquier baraja que las mezclas faro, porque con la mezcla faro tienes que jugar con las presiones. Si la baraja es mala o no tiene buenos cortes, se va fuera. Claro. O sea, está totalmente fuera la baraja, la mezcla. Entonces, aquí, como vas controlando con los dedos, es más fácil controlar que mezcles una a una la baraja. Entonces, ¿eso dónde iba? Eso iba... Ah, porque hablaba de que Juan decía que son los 10%, el 10% restante de los juegos eran importantes, merecían la pena el aprendizaje de la Faro, y que el rey era... ¿De la Faro o de la mezcla perfecta? De la Faro, él habla de la Faro, Juan habla de la Faro. Y que el rey seguía haciendo el rito de iniciación. Yo estoy totalmente de acuerdo con Juan en lo que dice del 10%. Yo me atrevería a reducir el 10% a un 5%. La batería también se ha muerto. Muerta. ¡Muerta! Si aún no te has apuntado a cursosdecartomagia.com, te dejo un cupón con la palabra magia para que te salga el primer mes a 0,25 céntimos al día en el plan Robert Houdin, que es el plan más básico, pero te deja ver todo el contenido. Yo sí que te dejo ver el resto de la entrevista. Chao. Cosas del directo. Entonces Juan decía, lo que yo estaba diciendo, que reduciría incluso al 5%. Ajá. Y en lo que él dice de que el rito sigue siendo el rey, yo creo que eso está dejado llevar por el momento en el que se hace el rito, porque es un momento romántica. Muy claro. Sobre todo yo pagaría por ver a Gabriel Moreno haciendo el rito, ¿no? Tenía que ser increíble, porque me gustaría ver cómo encadenaba esas 8 faros seguidas en mesa, siendo muy difícil. Pero yo creo que lo que se subyace en ese texto es que el rey sigue siendo todo aquel juego que utilice la particularidad, el principio que tiene la Faro como mezcla falsa y como técnica falsa para ordenar. Es decir, para mí es la mejor mezcla falsa que hay. Claro. ¿Por qué? Porque realmente estás haciendo una técnica de verdad. No te tienes que preocupar por hacer una mezcla push-through y después terminar con un corte para que la acción sea verdadera, la última acción, que es lo que decía Gaby, ¿no? De acabar con la última, que sea verdadera. No. Aquí es todo verdadero. Claro, no tienes que convencer al espectador de lo que haces porque lo estás haciendo. Claro. Entonces, yo creo que ese impacto, tanto visual como sonoro, si quieres hacer el que se escuche, el mezclar, yo creo que es muy tocho para el espectador. Entonces, siempre y cuando se utilicen los principios matemáticos, que al fin y al cabo no dejan de ser matemáticos, para reordenar la baraja, para ir haciendo ordenaciones según avanza el juego, yo creo que todo eso enriquece la magia. Y yo creo que ahí subyace lo del tema de el rey. No, el rey es todo aquel juego que realmente utilice el principio de reordenar la baraja. Estás mezclando y estás ordenando realmente. Yo creo que eso es tochísimo. O sea, esa idea es muy, muy, muy tocha. Desde luego. Y tiene sentido, ¿no? Que en esa época existiese esa visión romántica del juego, pero claro, hoy en día, por lo menos a las nuevas generaciones o generaciones que no hemos estado conectados directos con esa época, no sé hasta qué punto. Claro. Y que no conozco a nadie de mi generación que persiga el rito de iniciación a través de la mezcla Faro perfecta. No, principalmente porque no hace falta. O sea, a la única persona joven que conozco que lo hace eres tú, y ni siquiera es por el rito de iniciación. Claro. O sea, es simplemente por el mero hecho de querer ensayar la Faro, y es esa parte quizá más... no sé si es contemplativa o más en cuanto casi hasta una meditación propiamente hacer la Faro que propiamente el juego, ¿no? Sí, es la técnica por la técnica, básicamente. Exacto. O sea, a mí me relajaba hacer la Faro. Exacto. Yo llegaba de la universidad, hacía las cosas que tenías que hacer, y cuando me sentaba, además mi tapete es muy bonito, mi tapete es un tapete gigante, está muy mullidito. Claro, eso es estar en casa,
Claro. O sea, eso es... Yo llegaba y si tenía que estar 3 horas, estaba 3 horas, no me molestaba. Lo malo que te quitaba, como ya he dicho, que te quitaba tiempo para otras cosas, pero, hostia, yo lo pasaba... Para mí era mi momento, o sea, ahora estoy relajado. O sea, fuera agobio, fuera todo, ahora estoy relajado. De hecho, ahora cuando únicamente cojo la baraja, fuera de practicar algún jueguecito que todavía estoy pensando, es para hacer los faros. Porque me da tranquilidad, o sea, ya llega un momento en el que es como, no sé, supongo que quien medite sabrá lo que es la meditación. Para mí me da tranquilidad mezclar la baraja. Ya no me importa que salga perfecta al 100%, ya es sentir las cartas como caen, notar que tienes un control sobre la baraja y que no es la baraja quien tira de ti. Eso a mí me relaja muchísimo. También te da como autoestima, ¿no? Claro, claro. ¿Qué más tienes aquí en tu guioncito? Bueno, una de las cosas para mí importantes a la hora de tratar las faros fue decir, si yo estoy... Todo empezó con que yo estaba actuando y estaba sentado en mesa y fui a la persona que estaba aquí al lado y le hice así, digo, coge una carta. Y viendo el vídeo dije, ¿por qué hice eso? Digo, si estoy en mesa y está aquí al lado, lo lógico es que yo aproveche la mesa. Y ya fue una búsqueda, perdía en busca de la naturalidad todo el rato. Entonces dije, si yo tengo que hacer la mezcla faro y estoy en mesa, lo lógico no es que yo me levante de la mesa y haga esto. Lo que yo hacía al principio, cuando no hacía la faro, y lo hacía inconscientemente, es que me venía aquí, para no tener la excusa de estoy en mesa. O me levantaba. Hobby, por ejemplo, se levanta cuando hace la mezcla faro. Pero estando en mesa... El Misi pasa por aquí. Pero estando en mesa me parecía que no era natural. Aquí está la respuesta de no son naturales muchas cosas de las que hacemos. Es cierto, pero déjenme mi parcelita. Dejarme tranquilo, dejarme que me queje de algo. Entonces, claro, empecé a decir, lo natural es hacer la mezcla en mesa. Y eso fue también lo que me llevó un poco al camino. Y aquí quiero aprovechar para no defender la mezcla perfecta, porque la mezcla perfecta es muy difícil. Yo aconsejo a todo el mundo que si puede dedicarle 1 año, 2 años, 3 años, que lo haga, porque la sensación de controlar la mezcla es muy satisfactoria, pero sí que practique la mezcla faro en mesa, que no es realmente complicada. Jason England tiene un DVD que es estupendísimo, y le veo al micro, que es estupendísimo, que lo explica maravillosamente. ¿Qué está por el ruido? Me cago en la mar serena. Baja de ahí. Me cago en la mar. Baja de ahí. Venga para abajo. Se ha metido electricista. Le voy a abrir la puerta. Ven aquí, cabrón. Venga, tira para adentro. Ay, qué lástima. Subiéndose ahí al medio techo ese que tengo ahí abierto. Me cago en la mar. Entonces lo que decía... Todo esto se queda, ¿eh? Sí, por supuestísimo. Bueno, casi todo. A ver si luego he dicho... Le pone blanco y negro. Claro. Y ya está, ahí tiras para adelante. El maltrato animal lo quito, claro. Lo que decía, que la mezcla... que Jason England tenía un DVD muy bueno hablando de la faro en mesa. Ahora sí, la faro en mesa. La faro en mesa. Habla muy bien del juego de presiones y demás. Faustino, si podéis verle, se nota muy bien cómo él hace la técnica. Él tiene unas notas que yo no sé dónde están esas notas. Yo recuerdo que las encontré una vez, pero creo que las tengo perdidas, donde habla de la faro en mesa y explica también cómo él hace el juego de presiones. Creo que se pueden encontrar por ahí, pero no estoy muy seguro. Pero ya os digo, con el DVD de Jason England os va a quedar todo clarísimo. Él mismo dice, hablando de la faro en mesa, dice, es muy difícil encadenar 8 faros, y habla de faros, no de mezcla perfectas. Este gato tiene un afán de protagonismo. Entonces, claro, si ya 8 faros son difíciles de encajar y estamos hablando de un juego de presiones, es que bonito. Puedes acompañarlo de este gesto y parece de verdad que están mezclando. Yo no sé si esta habrá quedado perfecta, parece que sí. Ahí está.
¡Ay! ¿Hay un fallo? Y de ¿Dónde? los- y de los malos, Y de los además. malos, mira qué bien se ve. Y de los malos. Aquí hay 2 y aquí hay una. Entonces esto no se puede solucionar. Una cosa es comerte la carta, pero está feo. Bueno, y eso que está muy al final, ¿no? Claro, Que, si bueno, tuviésemos la preparación por el principio, pues no tuviésemos tenido problemas. Si no, que es lo que tenemos que tener, yo creo que va de la mano saber hacer la mezcla perfecta o la faro en mesa con saber hacer una push-through, porque cuando fallemos, un fallo de eso no se puede solucionar. Entonces, o tiras con otros juegos, ujú. o mezclas el falso y vuelves a vuelve hacer. intentarlo. Y ya está, y no pasa nada. Estamos haciendo cosas que son complicadas. O sea, si no nos da coraje o si no nos irrita, a mí sí, pero esto entra en cada persona y que yo soy un purista asqueroso. Pero si no nos irrita cuando alguien está así, dice, una mezcla perfecta o casi perfecta y empieza a no entrarle a faro y tarda mucho en entrarle a faro, que es normal porque de nuevo es una técnica que tiene sus complicaciones y más si la baraja no está en condiciones, tú estás nervioso. Puede haber 1000 razones por las que falla una faro. Que no pasa nada si nos pasa en mesa. O sea, muchas veces cuando se empieza a hacer el juego de presiones en mesa, decimos, no, es que es muy difícil, es que no se puede hacer. Sí, se puede hacer. Sí, realmente es lo mismo. Sí, ponte un rato que lo saca seguro. Y yo creo que la magia puede ganar si nosotros hacemos la faro en mesa. No la mezcla perfecta. La mezcla perfecta la haremos 4 putos locos que se nos va la puta olla y decimos, guau, está guapísimo esto. Está, como Algunos con mola. guantes y todo. Claro, bueno, podemos hablar ahora de eso. Y de decir, bueno, es que está muy guapo porque sientes como cae de una en una. Tío, si estás en una actuación no te puedes jugar. O sea, yo entiendo que yo sí, porque yo estoy puto loco y me da igual y demás, pero entiendo que haya gente que no se pueda jugar si una faro entra o no entra y tenga que tirar de tucu. Está estupendo. Y es realmente fácil. Yo no la tengo muy fina, antes ha salido perfecta, de puto milagro, pero yo no la tengo muy fina porque yo prefiero hacer la mezcla perfecta. Pero yo creo que si hacéis normalmente la mezcla faro, yo creo que en 6 meses, yo voy a tirar 6 meses y voy a exagerar, pero yo creo que poquito tiempo lo tenéis dominadísima en mesa. O sea, no hay mucha complicación más que haya que jugar con el juego de presiones, que en ocasiones la podréis hacer cara abajo, en ocasiones por el corte de la baraja tendréis que hacer cara arriba, o buscar la forma más perfecta. Ya digo, yo recomiendo el DVD de Jason England, que lo veo fabuloso, y él lo explica todo fantástico. Así que siempre en asequibilidad, la palabra tiene lo suyo, Asequibilidad. Siempre yo defiendo la faro en mesa, animo, yo creo que de verdad que enriquece la magia, porque se ve natural. Y si os queréis entusiasmar en la mezcla perfecta, yo puedo dar todos los consejos que queráis. A mí me podéis hablar, porque yo voy a decir, sí, ya verá que cuando abres un poquito más el agarre, vaya acá pues. Porque cuando abres un poquito más el agarre, ¡buah!, se hace mejor tal. Ahora si quieres hablamos de consejos. Si tú quieres hablar de algo más, si no, bueno, vamos a los consejos. No, yo no tengo mucho de qué hablar porque la verdad es que más allá de intentarlo 2 tardes no he hecho. Prefiero ser más práctico con eso, precisamente porque tampoco en mi magia hay mucha faro. En la mía tampoco, ¿eh? No, ahora que estoy haciendo unas cosas de Seastavings para llevar la baraja de orden normal a Seastavings, pues sí que tal, pero y para un juego que hago mucho también, que es el de las 4 cartas iguales o el duelo que sucedió en Cincinnati, ese también exige de unas faros si quieres partir de una baraja normal y llevarlo a cuartetos, pero quitando eso yo no hago mucha parte. Sí, el problema realmente de los faros es que tampoco se utiliza mucho. No, y además yo lo utilizo en esa con la propiedad de la mezcla me permite ir a una ordenación. Claro. No hago como los juegos que estamos hablando antes fuera de la grabación, del sándwich, ¿qué tal? No lo utilizo para eso. Consejito. ¡Consejito! Consejito por si estáis putos locos. Parte final de la charla esta. Sí, yo creo que no se nos queda nada, ¿no? No. Principios básicos de la técnica y consejitos. Y consejitos. Bueno, principios básicos son paciencia. Paciencia, claro. Paciencia y esto de aquí. Ja. Esta marca debería patrocinar este canal. Pero bueno. Sport. Sort. Wink. Sort. Ya es fastidiosa de nombrarla, ¿eh? Porque pague. Que pague y lo pronunciaremos bien. Exacto.
Esto es una loción que te permite tener más agarre, sobre todo si tenéis las manos muy secas y demás y no tenéis buen agarre, se utiliza más a menudo, pero esto es una cuestión de cuando yo llevaba ya mucho tiempo practicando, la carnecita de la piel se iba desgastando. Entonces no podía tener control sobre las cartas que estaban cayendo. Y tenía que echarme esto, porque si no, no podía hacer la mezcla. O sea, no podía estar practicando todo el tiempo fuera, pero no controlaba realmente. Entonces esto va a venir muy bien si queréis controlar mejor la caída de las cartas. Y si tenéis las manos secas, por supuesto, esto es una bendición absoluta. Sí, sí. Quitando eso, practicar con los ojos vendados. ¿Tú has entrado en esa discusión romántica? Claro. Tú has entrado de cabeza, ¿no? Y entré como un puto loco. De cabeza con eso. Entré loco, claro. ¿Y con agua helada en los pies también? No. Porque solo tienes que tirar de oído y de tacto. Entonces, si bien no lo hice mucho, lo de los ojos vendados, es muy interesante si quieres de nuevo conocer la mezcla y demás. Lo que sí que es útil es tapar la baraja. Yo es lo que más hice. O sea, cogía una servilleta de tela, tapaba la baraja. Y las manos por fuera de la servilleta. Y las manos, pues claro, si no, no tiene sentido. Bueno, no sé. Y venía y con la servilleta... ¿Y la servilleta de qué grosor? No muy... Una sedita, ¿no? Una seda así... No sé, 1 milímetro quizás. Más o menos. Hay vídeos míos, si quieres te lo puedo pasar y lo vas dejando enlazado, no sé. Sí. Y más o menos ahí tenía 7 segundos, 6 segundos, tardaba con la baraja tapada. Y es muy útil de nuevo porque afinas un poco el tacto de los dedos a la hora de dejar caer la carta. Y lo más importante, que lo tengo puesto lo primero, es que las cartas se dejan caer, esto es pura filosofía, no se sueltan. Ojo, es para verlo, porque yo lo tengo en mi ventana. Yo practico de frente a un parque y en mi ventana hay un cartel que pone no la dejes caer, no la sueltes, déjala caer. O sea, es... Tú como el cartelito que tenías Canio de aquí que ponía goza, ¿no? Goza, claro. Para que no se olvide de que la actuación es para disfrutarla, ¿no? Claro. Pues se tenía ahí goza. Hay que dejar caer la carta. O sea, si tú te pones a soltarla, tienes que pensar mucho y eso no funciona, sino de una. Vámonos, campeón. Y que caiga todo en chorretón. Obviamente, para eso ya necesitas estar en los 6 segundos, más o menos, 6-7 segundos, para empezar a notar la diferencia entre dejarla caer y soltarla. Y ahora ya, si quieres detalles técnicos... Sí. Lo bueno de esto es que se puede destripar, porque como haces una mezcla de verdad... Claro, como yo estoy enseñando aquí a mezclar, que tampoco... Lo que más destripado está es que si haces esto 8 veces, la vuelves a ordenar, pero vamos... ¿Cómo? No creo que haya ningún interesado que llegue a este momento del minuto y diga, sí, esto es truco de magia revelado. La técnica a la que yo llegué, que era para mí la mejor, es, bueno, para dividir la baraja, si vamos a hacer la mezcla en mesa, no partimos en mano y hacemos así, no. Se parte en mesa. Faustino hacía así, ahí totalmente... con sus dos comodines. Eso es. Yo prefiero hacer una extracción normal. Y estos los dedos aprenden a hacerla. Igual que cuando hacemos la faro normal, al final los dedos aprenden a hacerla. Después, como para toda mezcla, necesitamos que tenga una inclinación que nos permita controlar, es decir, abanicar, o sea, hacer como un, no sé cómo se llama esto, si es biselar, ¿no? Las cartas para que nosotros tengamos un mejor control de las cartas como van cayendo. El bisel va, estos dedos, digamos que... Claro, los dedos índices. La cosa es que se acomode al pulgar. Se echan hacia ti para que tú puedas tener un control con el pulgar. Sí. Y después hay un movimiento de manos. Bueno, primero debería haber como una flexión contraria de la baraja, es decir, que haya... Si yo voy a mezclar así, la baraja, para que tenga el juego de presiones sea mejor, la baraja debería ser un poco curvada. No es muy importante, pero sí que ayuda. Por ejemplo, yo he cortado ahora y he notado que aquí hay una más. Aparte se ve. Cuadras, mueves, haces el bisel, dejas a caer y según vas dejando a caer, levantas la baraja. Si quizás me puedo poner un poco más para acá, ¿no? Que se vea ahí mejor. Sí.
Y te hago luego ahí un recortijo. Haces el bisel, esto la vas levantando y vas Estás cerrando como- la baraja. ¿Esto estás haciendo a la Sí. vez? Ajá. De manera que... ¿Cómo suena? Joder, ¿Cómo suena, tío? aún es un aleteo, ¿eh? Una gota que cae. Entonces hay varios movimientos. Mientras más arriba tenga, bueno, más o menos yo no utilizo un agarre muy cerrado. Ujú. O sea, podría estar aquí, estaría bien. Más o menos un poco más arriba de la mitad. Porque te da más tensión en el Sí. dedo. Y mientras más arriba tengáis esto, Más tensión te da, ¿no? más vais a poder controlar la caída de las cartas. ¿Y qué es más fácil, controlarlas del final o las del principio? A mí me cuesta más la del... O sea, ¿Las a del mí me final? pasa... No, sí, exacto, la del O sea, final. las que están arriba, Sí. ¿no? ¿Por fatiga o por qué? Porque me da miedo, porque me asusto. Asusta. O sea, yo puedo venir al principio, hacerlo muy rápido Sí. y asustarme. Y decir, y he hecho esto bien, se me ha juntado dos y aquí ya voy más lento normalmente. Ajá. Ve, aquí me ha pasado y lo malo es que si paro, me rompo el ritmo y fallo. Entonces, mira, ve. Bueno, fallos... ¡Ay! No se puede. No se solucionar. puede. Pero bueno, Pero no bueno. pasa nada. Pasa nada. Entonces, depende. El final lo hago más lento porque tengo susto y al principio lo hago más rápido. Pero lo ideal es que, claro, lo que yo recuerdo de esas faros mezclando ya sin echar cuenta es que eran muy rápidas. O sea, yo no sé si llegaría a los 2 segundos, pero seguramente alguna clavé por ahí. Pero hacer faros en 3 segundos yo recuerdo, joder, es que recuerdo tantas horas. Pero sí, esos consejos de arquear un poco, hacer el bisel, irte aquí, es abriendo, ¿no? Lo que estás haciendo con las manos, ¿no? Sí. O sea, este movimiento yo creo que da mayor facilidad para que las cartas vayan cayendo y ir controlando mejor la caída esa de las cartas. ¿Y qué opinas tú de todo este...? La verdad es que no quería mencionar porque a mí no es un personaje en la red en la que me guste mucho, pero se hizo como muy popular y hubo un momento así como de viral entre todo lo viral que puede ser los magos, que son poco Sí. virales. Pero este señor Arnold que hace el faro con los guantes, ¿no? ¿Tú le conoces? Ah, ¿no? sí, que es amigo un amigo conocido de Jorge. De Jorge, y entonces Sí, lo conozco porque Jorge ha compartido cosas de esas. hace mucho el afaro con los guantes. Pero yo no sé si es la Faro, ¿no? No, la mezcla. no, es la mezcla. Ah, vale. Y hace con los guantes de jardinería, ¿no? Entonces, como que presume mucho de eso, porque al final es un poco lo que hablabas tú, ¿no? Que hacer la mezcla perfecta, pues sí, te alimenta el ego y se te reconoce por hacer la faro. O sea, por hacer la mezcla, pero ya. Pero, ¿hasta qué punto eso de hacerlo con los guantes? No sé, yo cuando yo decidí alejarme de la Faro, yo creo que fue por decirle a mi ego que te den por culo, no eres tan buen mago. Relájate, únicamente has estado practicando una mezcla, una técnica que si cualquier persona se hubiese puesto a hacerla en el mismo tiempo que tú, lo hubiese hecho igual o mejor que tú. O sea, llegar ahí es muy tocho. O sea, porque es casi cargarte todo tu trabajo. Pero tienes que llegar ahí y decir, tío, es una técnica. Ya. Después apenas las utilizo. Es que a mí me hizo gracia porque hubo un revuelo con eso. Y hubo luego muchos magos, pues creo que Collado, esta chica en Galicia, creo que Sara, que no la conozco personalmente. Cartomaxia. Eso es. Que a raíz de la bravuconería que tuvo este señor con los guantes, de repente empezaron a circular mucha gente Sí, que se ponía Sara- los guantes Sara y la hacía tiene de boxeo, prrr, creo. Claro, y entonces hace prrr, y la hacen, ¿no? Y yo, claro, yo la practiqué 2 veces en casa y digo, uff, Sí, pero yo esto... creo que me perdone Sara, porque yo no la conozco personalmente, pero yo creo que el que tiene el vídeo de Sara sí que es por presiones. Es por presiones. Creo que sí, que Vale. hace mucho que no lo veo. Vale. Pero recuerdo eso. Hostia, yo digo, coño, ahora todo el mundo va a saber hacer esto. Sí. Hugo también hizo... Pero con guantes también. No, pero Hugo, cuando yo fui a Madrid y lo conocí, él me hizo a mí la Faro perfecta. Ajá. O sea, la Faro en mesa. Y era por presiones también. Entonces, no sé, yo creo que no se le tiene que dar... O sea, es lo que yo he dicho, yo he perdido muchas cosas por hacer la Faro. Y cuando me di cuenta fue como...
lo mismo, lo que quiero hacer es magias más bonitas y presentaciones más adecuadas y fue, no decir me he equivocado, pero sí decir joder, quizás le he dedicado demasiado tiempo a esto y he olvidado el estar en contacto con el espectador. No sé. Yo, Indudablemente es un buen ejercicio. no, claro. Porque si tú le coges la paciencia y el cariño a hacer esto, cualquier otra técnica va a ser mucho más fácil. Sí. ¿No? Sí, yo creo que sí. Porque a mí me parece de las técnicas más complicadas para hacer. Obviamente es la técnica. Por lo menos que yo haga, quitando el Devex, que a mí no me sale. Que a mí no me sale, me cuesta mucho además practicarlo, porque después nunca lo hago cuando estoy haciendo magia. Es la técnica más difícil que yo he practicado nunca. Pero vamos, de cabeza. O sea, yo, hablando con Villarejo, tuvimos una videollamada, los de la 6 de aquí de Sevilla, y yo le dije, yo hago la faro en mesa. Y cuando se la hizo, él me dijo, por eso he hecho la distinción ahora. No, tú haces la mezcla perfecta. Y digo, bueno, digo ya. Y le dije, él explicó la push-through, y yo le dije, yo lo hago igual, pero mi problema es que como ya de por sí mezclo perfecto, el desinbrincar me cuesta mucho. Claro, porque hay mucha más fricción. Claro, y fue como... Y los demás me miraron en plan, ¿lo he dicho en serio? En plan, ¿se está tirando esta vacilada? Y como, no, pero es que es verdad, es que me cuesta mucho que las cartas no me queden de una en una, porque ya es mucho tiempo lo que he practicado. Pero sí, yo creo que hay que alejarse un poco de practicarla, darse cuenta de que lo que estás haciendo es muy difícil, es muy bonito, te permite conocer muy bien las mezclas. Después, si vas a meterte en temas de mezcla, tanto la Zarro, quizá la Zarro no tanto, pero la push-through la vas a manejar mucho más fácil. Yo creo que tanto la Faro como la push-through deberían, o sea, la mezcla perfecta como la push-through deberían convivir, porque te permite arreglar los fallos que aparentemente no puedes arreglar. Entonces, si estás en el ámbito de trabajar en mesa, yo creo que es muy útil. Quizá no sea una técnica para abusar de ella, pero de vez en cuando, para darle un detallito que tú digas, hostia, ¿y esto cómo lo hizo? Tipo, Y estaba ahí atrás. Una estructura de estas que hablábamos antes, ¿no? Claro, yo por ejemplo... De que hacer un cambio de baraja y Exacto. la última cosa que tengas que hacer sea una faro, ¿no? Claro. O dos, no sé. Yo, por ejemplo, llegué a enlazar distintas perfecta. preparaciones con distintas faros. Es decir, venía de un juego y ese juego, si yo hacía una faro, tenía un juego preparado. Pero terminando ese juego, si hacía otra faro más, tenía otro juego más preparado. Y así 3 juegos preparados. Que es como el límite al que yo llegué, porque eran como 3 faros, está bien, para ahí. Pero claro, de nuevo, es complicado. Claro. Es complicado. Es muy bonito porque el ejercicio de construcción de juegos que tienen que estar enlazados está guapísimo, pero eso es tarea del prestiman. Claro. Y a mí de verdad me preocupa, no sé si es porque por el hecho de haberme distanciado tanto del público, me preocupa más el hecho de ahora hacer una magia más amable, una magia más cercana, una magia que se pueda disfrutar, que el que el que hagas una técnica que solo haces tú, o que hacen 5 personas en el mundo. Como, bueno, sí, está bien, pero la magia no quiero decir que la magia es para el espectador, pero en parte sí. Hombre, en parte, también es para el espectador, hay magos y no magos. Entonces, también creo que el espectador no mago, sobre todo nuestra magia va dedicada a ello. Y puede disfrutar igualmente que hagas la mezcla faro y no la mezcla perfecta en mesa. ¿Sabes? En plan, no se va a preocupar. Sí. Yo creo que la puede disfrutar, sí. Ahora, que te pase como a mí y tú solo estás tranquilo y te vas a dormir tranquilo si haces la mezcla faro en mesa perfecta, pues bueno, tú tienes tu problema, Claro. vive con él, pero acuérdate del espectador, que es algo que no podemos olvidar. Joder. Mira, Esta frase no bonito, para terminar. bonito, toma Joder, por culo. pues ya está, se acabó. Acabó. Pues oye, Luque, gracias por venir para acá a hablar Nada. sobre arrojar luz sobre la mezcla faro perfecta, porque hombre, es algo que es digno de ver y es una maravilla pues poder tener a alguien cerca que la sepa hacer y poder disfrutarla por lo menos como espectador. Gracias a ti. Y nada, ¿Quieres venir a saludar? el Misi no, el Misi ya... Se va. Sí, el Misi se muere de miedo, el pobre. Pues nada, nos vemos en otro vídeo. Sí. Chao. Adeu.